abogado secretario dará la cuenta de los documentos llegados a la comisión y damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, al subsecretario de Justicia. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Oficio del último presidente o el que fue anterior a él, y así sucesivamente. Oficio de la Corporación por el cual se comunica a la Comisión de Constitución que la Sala acordó remitir a la Comisión de Salud, luego de su despacho, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para ordenar la regulación por ley de los derechos y deberes de los afiliados a las instituciones de seguridad social y la creación de una defensoría provisional correspondiente al boletín 17691. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para incorporar como agravante la circunstancia de ser la víctima un defensor ambiental. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación de delitos de espionaje. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para ordenar la regulación por ley de los derechos y deberes de los afiliados a las instituciones de seguridad social y a la creación de una defensoría previsional. Se ha recibido el reemplazo de don Jaime Mulet por la diputada doña Carol Cariola. Y pareo entre la diputada doña Pamela Giles con la diputada doña Camila Flores. Ha llegado informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que da cuenta de... ¿Esto de qué? Correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, por el cual se confirma la asistencia de la señora Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, acompañada de doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios, y don Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz. El señor ministro de Justicia y Derechos Humanos advierte que tiene un tope de agenda en esta ocasión. Acompañado de doña Gabriela Peña, asesora, doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, doña Flora Benazul Rodrigo Hernández y Francisco Molina. Correo electrónico por el cual se confirma la asistencia por Zoom de la señora Macarena Pino Lorca, presidenta de AFREMSEM. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a la señora Ediciones Parlamentarios. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, independientemente que no esté en la cuenta, yo creo que los hechos denunciados ayer en la tarde respecto a esta fuga de este peligroso sicario, y encontrándose hoy día dos organismos públicos que tienen que ver y que además administran un tercero, que es el Gendarmería. Me gustaría recabar también el acuerdo de la comisión para poder pedir informe al Ministerio de Justicia, que a su vez dirige Gendarmería de Chile, donde yo creo que hay que revisar los protocolos que se están desarrollando, y además en la relación que tiene el mismo Ministerio de Justicia con el Poder Judicial. Y obviamente, ya que estamos en pleno proceso de discusión del fortalecimiento del Ministerio Público, también que nos informen respecto a todas las acciones que se desarrollaron, respecto a hechos que ocurrieron un día 9 de julio y que recién ayer se hacen públicos. La situación es súper compleja, súper grave, y por lo tanto me gustaría poder conocer la versión oficial del Ejecutivo respecto a esto, insisto, sobre todo cuando nuestro ministro lidera dentro de los organismos públicos que están bajo su mandato, Gendarmería de Chile, donde creo en lo particular que existe un problema grave respecto de los protocolos que aquí se han implementado. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Giles, pero si le parece tomamos el acuerdo solicitado por el diputado Ilavaca, el oficio. Bien, y también si le parece a la comisión le vamos a pedir al señor ministro si se puede referir al tema una vez terminado el ofrecimiento de la palabra. Perfecto, diputada Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, qué bueno verlo en el lugar que nunca debió dejar. Y dado que esto ocurre, quiero por una parte sumarme a las palabras del diputado Ilavaca, hacer la misma petición al señor ministro, aprovechando que ya además ha conversado con la prensa los mismos temas, y agregar a las preocupaciones que señala
el diputado Ilavaca por su intermedio, también al ministro su opinión respecto de la necesidad, para mi gusto urgente, de citar al COSENA. En ese mismo sentido, planteo, presidente, que voy a presentar a la brevedad un proyecto que reponga la intención que tuvimos en esta comisión, que desgraciadamente fue votada en contra, con una claro protagonismo del ministro Lizalde, que vino a votar ese proyecto, a dejarlo fuera, que se pertenezcan también al COSENA de ahora en adelante la Fiscalía Nacional e Investigaciones. Esto cobra un particular interés y nos hace retrotraernos un año atrás, cuando esta comisión rechazó esa posibilidad, porque son justamente la Fiscalía Nacional e Investigaciones los órganos que probablemente más tengan que decir respecto de esto en un órgano consultivo como es el COSENA. Son sin duda los dos organismos, particularmente Investigaciones, que tiene inteligencia respecto al problema del narcotráfico, ¿ya? Y que puede responder algunas de las preguntas e intereses en ese sentido. Por último, presidente, y en otro acápite, quiero pedirle que usted, que está en la presidencia accidental, reponga lo que fue una tradición en esta comisión y que el presidente Alessandri desgraciadamente dejó de lado, que es el que se necesita la unanimidad de la mesa, como corresponde reglamentariamente, para que formen parte de la mesa personas que no están, que no son el ministro y el subsecretario, en este caso estando el ministro. ¿Ya? En ese sentido, a mí me gustaría pedirle el gesto de que usted reponga eso que fue parte de su actuar permanente, particularmente en este proyecto, en que yo insistentemente me he visto en la necesidad de señalar que el Ministerio Público está aquí solamente para opinar respecto a asuntos eminentemente técnicos y cuando es consultado al respecto. Y he dicho que no me parece la forma en que estamos legislando, en que pareciera para cualquier observador que el Ministerio Público es un colegislador, en circunstancia que eso es no solo antirreglamentario, sino que ilegal. ¿Ya? Eso, señor presidente. Gracias, diputada Gil. Le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Gaspar Rivas, señor vicepresidente. Prenda su micrófono, por favor. ¿Es sobre la cuenta o...? Sobre la cuenta. Estamos ofreciendo la palabra sobre la cuenta. Usted se quiere referir a la situación contingente, Sí. ¿no? Entonces, le voy a ofrecer antes la palabra al señor ministro para que se pueda referir y luego ofrecemos la palabra. ¿Sí le Bueno, parece? cómo no. Bien. Señor ministro, bienvenido. Le damos la bienvenida a propósito del proyecto del segundo trámite constitucional respecto del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, pero antes de entrar a ese punto, para ver si nos puede usted también comentar la situación que hoy día está contingente a propósito de esta, en definitiva, liberación del sicario y que ha traído, digamos, hartas dudas al interior del Congreso respecto a los procedimientos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Respecto a esta situación en concreto, voy a señalar lo que hemos estado señalando en las últimas horas, desde que ya hemos podido recabar la información que nos ha entregado Gendarmería de Chile. Lo primero es que el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas y fracción, tanto el subsecretario, que es quien supervigila y con quien se relaciona directamente Gendarmería de Chile, como el director nacional también que me reporta, y en paralelo el fiscal nacional, todos más o menos a la misma, al mismo horario. De hecho, tendría que revisar la llamada, pero hubo una que me quedó, que me sonaba mientras estaba hablando con la otra persona. Me reportaron lo mismo y que era básicamente que habían tenido una comunicación de parte de Carabineros para revisar si era efectivo que la persona imputada por el delito de sicariato se habría encontrado o había sido puesto en libertad el día 10 de julio. ¿Ya? Como Gendarmería había recibido esa solicitud, lo que me informaba el director nacional de Gendarmería, me informó el señor subsecretario y me da a conocer también el señor fiscal nacional,
era que esto efectivamente había ocurrido, y lo que se necesitaba determinar era si esto había ocurrido a través de un proceso ajustado los procedimientos, o había sido algún error que pudiera haberse, en el cual podría Gendarmería haber caído. Entonces Gendarmería rápidamente recolectó la información. Ustedes vieron que lo primero fue que el Ministerio Público emitió un comunicado, Gendarmería emitió un comunicado aproximadamente a las 2:30 de la noche, y en ese comunicado lo primero que se descarta es que se hubiera recibido alguna comunicación por un conducto no oficial, y lo segundo que se descarta es que se hubiera que Gendarmería hubiera sido objeto de algún ataque informático. Entonces esas fueron las dos primeras cosas que se descartaron en el comunicado que se emitió en la madrugada del día de hoy. Posteriormente, ya con información más clara, yo me comuniqué con la Presidenta de la Corte Suprema para que ella estuviera al tanto. En paralelo, el subsecretario seguía recabando información, y tuvimos una reunión con el director de Gendarmería, si mal no me equivoco, aproximadamente a las 9:10 de la mañana en el Ministerio de Justicia, ¿ya? Después de que ellos recabaron un conjunto de información. Y nos pusimos de acuerdo también con el fiscal nacional y con la Presidenta de la Corte Suprema para tener una reunión en conjunto que ocurrió a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que se ha podido decantar? Bueno, hay un proceso de investigación en curso, tanto una investigación de carácter penal como distintos tipos de investigación administrativa para detectar el origen de esta situación. Lo que ha podido decantar Gendarmería de Chile, según lo que nos ha informado oficialmente el director nacional de Gendarmería, es que el día 9 en la audiencia se decretó, el día 9 de julio en la audiencia se decretó una orden de detención, o sea, se decretó la orden de prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva. Como fue en audiencia, esa orden se comunica por mano a los gendarmes que se encuentran presentes en la audiencia. Y de hecho los gendarmes firman recibida esa comunicación. Posteriormente, el día 10, aproximadamente a las 12 del día, se recibe una comunicación formal a través de los conductos oficiales, y en esa comunicación formal se señala por parte del 8º juzgado, se verificó que tanto la firma, y lo que hemos podido ver después con la propia declaración de la jueza, tanto la firma como el documento cuentan con los medios de verificación respectivos, y se recibe esta comunicación formal a las 12 del día, para ser más preciso, a las 12:11 del día, a través de la plataforma TIGE, que por orden, lo que dice la comunicación, por orden de una resolución del juzgado de garantía, se deja sin efecto la medida cautelar. Puedo leerla si lo estiman pertinente, pero no dice mucho más que eso. Y entonces Gendarmería procede a cumplir con después de verificado los procesos internos, de que era una comunicación oficial, que era la firma de la jueza de garantías, que tenía el código de verificación, que se podía verificar la firma en el Poder Judicial, procede a dar cumplimiento a esa orden. Posteriormente, a las 14 horas del mismo día 10, se recibe otro correo electrónico en el que se reitera, o no se reitera, sino que en el que se vuelve a comunicar o enviar la comunicación 1, es decir, la comunicación que establecía la prisión preventiva. Sin embargo, en esa comunicación no se deja sin efecto la comunicación de las 12 del día, es decir, que había dejado sin efecto la medida cautelar, y tiene los mismos números que la comunicación 1, por ende Gendarmería dice, bueno, hay que cumplir la resolución judicial de llevar adelante el proceso de dejarlo en libertad. Y eso es lo que nos ha comentado Gendarmería de Chile. Todo esto está en investigación. No hay, yo quisiera aclarar en esto, no hay rectificaciones de parte del Poder Judicial de las resoluciones, y lo que tenemos son distintas comunicaciones del Poder Judicial con una orden y otra dejando sin efecto esa orden. Como ustedes saben, Gendarmería de Chile tiene que cumplir los procesos que establece el Poder Judicial, y eso es lo que hemos recabado hasta el día de hoy, es lo que hemos
es lo que hemos puesto en conocimiento de la opinión pública de manera transparente y es lo que está en pleno proceso de investigación, cuáles son las causas del por qué se dan estas comunicaciones contradictorias y si hay alguna razón, ya sea o una falta administrativa o eventualmente algún ilícito que se haya cometido. Sí. Sí, inmediatamente doy la palabra. Solamente, ministro, para entender la secuencia que usted señala. Usted dice que el día 9 de julio se le da prisión preventiva. El día 10 de julio, a las 12 del día, se deja sin efecto la medida cautelar, ¿no es cierto? Y por ende queda en libertad, pero después hay una tercera comunicación durante el día 10 a las 14 horas, donde se indica, en definitiva, se vuelve a dictaminar la prisión preventiva, pero no se anula, no se deja sin efecto la de las 10 la de las 12 del día, ¿no es cierto? Claro, lo complejo es que en la comunicación de las 14 horas no hay ninguna alerta ni indicación de que se haya cometido un error en la comunicación de las 12 del día, ni se deja sin efecto la supuesta resolución que ordenaba dejar sin efecto la medida cautelar, y lo único que se hace es adjuntar la misma resolución por la cual se ingresó a prisión preventiva el día 9. ¿Ya? Bien. Resolución que estaba sin efecto, tal como lo dice Perfecto. Diputado Ilavaca. comunicación. Sí, presidente. Yo, de acuerdo a los antecedentes que nos entrega recién el ministro y de los antecedentes que uno puede tener a la vista gracias a la opinión pública, me parecen que hay unos hechos que son absolutamente graves. Y aquí yo espero de que los órganos implicados en los procesos de persecución penal en particular, llámese Ministerio Público, llámese tribunales, Gendarmería, aquí tienen que asumir la responsabilidad que a cada una de esas instituciones les cabe. Porque encuentro inaceptable que, ocurridos los hechos el 10 de julio, recién ayer se entere el ministerio, se enteren todos, de que tenían un preso que ya no estaba preso. En esos 5 días puede estar en cualquier parte, y que recién ayer se hayan levantado la alerta para poder cerrar fronteras, etcétera. Me parece también, presidente, por su intermedio al ministro, que aquí el Poder Judicial algo tiene que decir. Porque la resolución que deja sin efecto la orden de previsión es gravísima, porque lo que dice esa orden es que por resolución dictada con esta fecha en la causa XX, se ha ordenado oficiar usted a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto la medida cautelar respecto al imputado XX. Es el tribunal el que deja sin efecto. Entonces, las declaraciones públicas del Poder Judicial, el que han dicho, no, es que cometimos un error de identificación en la primera resolución y lo que hicimos con la segunda fue dejar sin efecto ese problema, resulta que el texto dice otra cosa. Entonces, presidente, por su intermedio, yo creo que aquí existen hechos gravísimos. Por suerte, la institucionalidad levantó la alerta. Lamento lo tardío del levantamiento de esta alerta, ¿ya? Y yo, ministro, yo le pido a usted, en la calidad de ministro que tiene, con la seriedad y el trabajo profesional que lo caracteriza, que aquí debe existir una investigación profunda, porque además, ¿por qué Gendarmería toma una decisión que a la vista de cualquier persona es extraña? Es decir, a un personaje que está siendo privado de libertad por sicariato, en la tarde lo declaran prisión preventiva junto a otros 2 tipos y a mediodía lo dejan en libertad, o sea, dejan sin efecto la prisión preventiva. Al oficial a cargo de ese penal no le habrá hecho ruido, no habrá tomado el teléfono y le habrá preguntado al Poder Judicial o al Ministerio Público, oye, ¿están seguros de esto? ¿Ya? ¿Están seguros? Porque es algo raro. Entonces, porque, tal cual dice el diputado Lontón, no es un hurto simple, un hurto falso, es decir, un sicariato de uno de los crímenes más aberrantes que han ocurrido en el último tiempo en el centro de Santiago. Entonces, aquí hay responsabilidad del Ministerio Público respecto a su proceder. Hay responsabilidad claramente de la Oficialidad de Gendarmería, ¿ya? Y aquí hay un problema en el Poder Judicial. Esta resolución hace que la señora Irene Gladys Rodríguez Chávez es responsable de haber dejado sin efecto una resolución
donde se sometía a prisión preventiva a un delincuente que era un criminal peligroso. Gracias, diputado Ilavaca. Diputado Gaspar Rivas, señor vicepresidente. Perdón. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que ya este tema de los problemas derivados del Poder Judicial, presidente, estimados miembros de la comisión, señor ministro, por el intermedio del señor presidente, ya es algo a los que nos tienen acostumbrados los tribunales. Yo creo sinceramente que las responsabilidades ya están bastante clarificadas, deslindadas. Me parece que en primer lugar el ministerio no tiene vela en este entierro, es solamente un observador. Creo también, en ese aspecto, me permito discrepar con el diputado que me antecedió, el diputado de la Vaca. Yo creo que Gendarmería no creo que tenga responsabilidad, simplemente cumplió con una orden. O sea, si llega una orden que dice ingrésese a un detenido a prisión preventiva, Gendarmería cumple y lo ingresa. Si al día siguiente llega una orden que dice hágase el egreso de esta persona, lo cumple. La función, estimados colegas, por su intermedio, presidente, también al diputado Ilavaca, de Gendarmería no es cuestionar las órdenes de los tribunales, es acatarlas, cumplirlas. Claro que alguien podría pensar que podría alguien haber tomado el teléfono y haber consultado si es que era efectivo así, pero también tenemos que entender que hay un deber de cumplimiento y no corresponde a Gendarmería estar cuestionando los fallos judiciales. Más encima, más todavía, si está todo en orden y vienen con la firma electrónica del juez que está llevando la causa. Eso me lleva, al menos en mi opinión, a darme cuenta que esto sería, en el caso de que no derechamente sea un acto de corrupción, presidente, estimados colegas, a que sea otro numerito más, otro episodio de payasismo, perdonando la expresión, de los tribunales de justicia, que nos tienen acostumbrados a ello, y me imagino que en ese sentido, y me tomo de las palabras del diputado de la Vaca que me antecedió, que la investigación que tiene que hacerse, la tiene que hacer el propio Poder Judicial, y por lo mismo, me imagino que ya o la Corte Suprema, en virtud de sus facultades jerárquicas, disciplinarias, legales, o la propia Corte de Apelaciones, ya nombró un ministro visitador administrativo, o ya lo estarán nombrando, ya se estará definiendo la resolución, porque es necesario que el propio Poder Judicial determine cuáles son las facultades. Ahora, se ha dicho que se va a formar una comisión investigadora. No sé de qué va a poder ser esa comisión investigadora, porque lo más divertido es que esa comisión investigadora va a dejar fuera, no puede incluir a lo más importante, que es el Poder Judicial, porque nosotros no podemos investigar los actos del Poder Judicial, solamente de los organismos administrativos o de gobierno o públicos, como Gendarmería. Pero nos damos cuenta que la responsabilidad aquí yace y radica en una jueza de garantía que, valga la redundancia, no va a poder ser investigada, ni siquiera citada, ni nada, por una comisión investigadora. Por lo tanto, yo, y con esto cierro, solicito a esta comisión y al señor ministro, por su intermedio, señor presidente, que si no se ha designado este ministro visitador administrativo para que vea investigue cuáles son las irregularidades, se pueda hacer la comunicación respectiva para que o la Corte Suprema, su facultad jerárquica disciplinaria, o la Corte de Apelaciones respectiva, tome las cartas en el asunto y nombre a este ministro visitador administrativo para que esclarezca las responsabilidades. Gracias, presidente. Gracias, señor vicepresidente.
Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro y luego continúo con el ofrecimiento de las palabras. Si le parece al señor ministro. Es que tiene la palabra preferente en esta comisión, así que, señor ministro. Presidente, muy breve. Lo que pasa es que, tal como lo señaló el secretario, nosotros tenemos sala del Senado en estos momentos. Todavía tenemos algo de tiempo, pero lo digo porque nosotros tenemos un proyecto en tabla, entonces por eso inicialmente iba a venir el subsecretario a este punto, y yo consideré que era relevante porque me imaginé que iban a haber dudas respecto a esto. Yo creo que lo mejor es siempre esto, entregar todos los antecedentes que tenemos inmediatamente, y por lo mismo estoy acá en la comisión. Sin embargo, como les digo, en algún momento voy a tener que salir, por eso quería hacer esa advertencia, presidente. Y Gracias, después, por ministro. cierto, Sí, tenemos más solicitudes de palabra. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Giles, luego al diputado... Presidente, muy rápidamente y ojalá antes de que el ministro abandone la sala por razones muy justificadas, yo quiero decir que primero situemos esta discusión. Nosotros somos la soberanía popular y no tenemos rol fiscalizador de los otros poderes del Estado, salvo el Ejecutivo, ¿ya? Y yo no concuerdo con el diputado que me precedió en el sentido de que aquí el ministerio ha sido un observador y no tiene nada que ver. Para no reiterar cosas que ya se han dicho, a mí lo que me parece que debería ocuparnos desde nuestro rol y que me gustaría tener una respuesta, una apreciación del señor ministro por su intermedio, es no aquello que dice relación con lo que hemos advertido durante más de 2 años, en mi caso, a través de proyectos de ley, si no les importa a los colegas, ya que es que el narcotráfico, el crimen organizado va a penetrar necesariamente a la clase política, a los ministerios, a las autoridades, y que vamos a encontrarnos frente al problema que pudiera ser el caso de que vamos a tener narcofiscales, narcojueces, narcopolíticos y así sucesivamente. Eso lo hemos intentado abordar con proyectos de ley concretos desde esta misma comisión desde hace 2 años y medio en el caso de los proyectos de los que yo soy autora. En relación al ministerio, a mí me preocupa justamente la información que entrega el ministro, de que ellos se enteraron en el día de hoy. El ministro, el día de ayer, se entera, o sea, con bastante diferencia de sucedidos los hechos, que se entera, según dice el ministro, a través de Carabineros, ¿ya? O sea, hay una serie de otros organismos donde no saltó ninguna alarma, que son los directamente... Y yo me pregunto, estamos en una situación en que el ministro de Justicia se entera de esto cuando el delincuente puede estar fuera del país, secuestrando, asesinando, no sé, no me quiero poner ninguna hipótesis específica, pero me parece muy peligroso para la opinión pública saber que tenemos un ejecutivo cuyo ministro de Justicia, al cual le tengo el mayor aprecio, sin embargo, se entera con esta tardanza, se demora un día prácticamente en recabar la información, según él mismo nos relata. O sea, algo está funcionando profundamente mal, ¿ya? En este caso, espero que no en los futuros, pero para que eso suceda, hay que, me imagino, abordar qué fue lo que falló, la serie de fallas que hay aquí en el procedimiento, en lo que tiene que ver, que es lo que nosotros fiscalizamos, que es el nivel ejecutivo. Gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra al diputado Longton, luego al diputado Benavente. Gracias, presidente. Trataré de ser muy breve porque ya los diputados que me antecedieron han dicho gran parte de lo que quiero decir, pero, presidente, algo me llama poderosamente la atención, porque esto es un problema de Estado. Yo, la verdad es que creo que supera oficialismo-oposición. Hay un deterioro en las instituciones y que hay que hacerse cargo. Sin perjuicio de eso, primero me llama la atención algo que dice, por su intermedio, presidente, la diputada Giles, que usted se enteró el día de ayer, porque resulta que la última comunicación de las 14:13 dice que ordenó y dispuso la prisión preventiva que estaba plenamente vigente. Por lo tanto, ahí Gendarmería se debería haber dado cuenta, cometimos un error, lo liberamos y esta persona debería haber estado presa. Por lo tanto, las alertas deberían haber saltado hace 3, 4, el 10 de julio deberían haber saltado.
Y al primero que tenían que haber llamado es al ministro de Justicia, que es el jefe de Gendarmería. Por lo tanto, sorprende que Gendarmería no le haya alertado a usted de un caso de negligencia que no tiene precedentes en la historia de Chile, si es que lo llamamos negligencia, y no con otro nombre que posiblemente puede tener otro nombre, que obviamente en esta comisión no lo vamos a terminar, lo va a terminar la justicia. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cuántas personas han puesto su cargo a disposición o qué responsabilidades ha hecho valer usted como ministro dentro de Gendarmería por no haber notificado que una persona estaba en libertad hace 4 días y por lo tanto posiblemente hoy día ya esté fuera del país? Porque todos sabemos cómo están las fronteras de Chile. Esa es la primera pregunta, ministro. Y lo segundo es, ¿cuáles son los protocolos que se aplican acá? Porque lo dijo por su intermedio el diputado Ilavaca. ¿Cómo no es posible que Gendarmería, a una persona que se decretó su prisión preventiva 13 minutos después, si es que no me falla la memoria, que son 13 minutos, se disponga a su libertad? ¿Eso no les llama la atención? 2 horas. O 2 horas, no sé, 1 hora, 15 minutos, media hora. El tipo era un 12 a las sicario, o sea, 14 horas, ¿no? era un delito de sicariato, de los más graves que establece nuestra legislación. A cualquier persona con un mínimo de criterio lo que hace es levantar el teléfono y llamar y preguntar si esto está correcto o no. Entonces, esa persona, ¿dónde está hoy día? ¿Está sumariada? ¿Se pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía? ¿Qué ha hecho usted como ministro al respecto? ¿Y cuáles son los protocolos en este tipo de situaciones respecto de las notificaciones? ¿Se van a cambiar los protocolos? ¿Qué pasa con la contrainteligencia dentro de Gendarmería? ¿Funciona o no funciona? Porque pareciera ser que no mucho. Entonces, ¿cómo se va a abordar esto desde el punto de vista de la contrainteligencia y de los protocolos internos más allá de lo que pasa en el Poder Judicial? Porque hoy día usted es el ministro que está a cargo de Gendarmería. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longto. Le ofrezco la palabra al diputado Benavente. Gracias, presidente. Yo quizás voy a ser reiterativo, pero para manifestar también mi sorpresa frente a estos hechos. O sea, en primer lugar, este señor fue liberado el 10 de julio y recién nos estamos enterando. Entonces, es una situación bastante compleja. Segundo, me sorprende que aquí siquiera se deslice que Gendarmería no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos. Es bastante sorprendente, por decirlo menos, digamos. Sobre todo que estamos frente a un hecho en que hay una primera resolución, en que ordena la prisión preventiva, una segunda que lo libera y una tercera que lo vuelve, que ordena su detención. Y así todo, la persona a cargo, el oficial de Gendarmería, ahí ni siquiera informó al gobierno. No informa al ministerio cuando él lo había liberado y después ve una resolución que ordena su detención. Me imagino que eso, por lo menos, llama la atención de cualquier persona, digamos. ¿Ah? De una persona que no es necesario ser oficial de Gendarmería para que uno le llame la atención, que una persona que yo liberé, pocas horas después, ordena su detención. Por lo menos está bien. Gendarmería actúa de acuerdo a lo que resuelve un tribunal. Pero aquí resulta que el oficial de Gendarmería, la persona que estaba a cargo del recinto penal, no le sorprendió esto, dijo, bueno, ahora ordenan la detención y listo, no informó a nadie. Me parece, por decirlo menos, una situación bastante extraña. Y por último, no sé, preguntarle, ¿esto ha ocurrido alguna vez antes? ¿Hay algún antecedente de que haya ocurrido esto? ¿Alguna situación parecida? Y la otra pregunta es si se están por lo menos revisando algunos protocolos a seguir para que no vuelva a ocurrir esto. Porque la verdad es que si ya ocurrió alguna vez, bueno, ¿por qué no puede ocurrir de nuevo? Digamos? ¿Gendarmería actúa conforme a lo resuelto en un tribunal? Sí, pero ¿cuántos oficiales de Gendarmería pueden haber que actúen igual que esta persona y resuelvan en base a una resolución que no les llame la atención, que pocas horas después ordene la detención de la misma persona que liberaron y no le cuente a nadie? De verdad que resulta sorprendente, ¿cierto? Es una situación que escapa al mínimo sentido común. Y por eso que yo creo que aquí la responsabilidad de Gendarmería es enorme, enorme. Más allá que habrá que investigar y sin adelantarnos a ninguna conclusión, pero por lo menos con los antecedentes que tenemos a la vista, esto es realmente casi un botón. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Le ofrezco la palabra a la diputada Flores. Gracias, presidente. Bueno, presidente, saludar al ministro, al subsecretario.
Pido silencio, por favor, a la sala. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente esta situación reviste la máxima gravedad, más allá de, aquí tengo un contrapunto con el colega Benavente, más allá de un bochorno, yo creo que esto es mucho más grave que eso. Esto es complejo, es peligroso. Y la verdad que la pregunta que cabe hacerse, que es de cajón, es ¿cuántos otros casos más podrían quizás haberse generado y que no necesariamente salen a la opinión pública? De delincuentes igual de peligrosos, quizás que no son del Tren de Aragua o de otra o de estas organizaciones criminales, pero que son igual un peligro brutal para nuestra sociedad. Y lo que llama, además, presidente, por su intermedio, le pregunto al ministro Gajardo, lo que llama la atención en esto es la premura con la que actúa Gendarmería para ejecutar esta orden del tribunal de liberar a este delincuente. Yo no sé si eso será, no sé si Gendarmería tendrá una estadística, y por su intermedio le aprovecho a preguntar al señor ministro, presidente, si cuánto es el tiempo que media, por regla general, en que se otorga una instrucción como esta por parte de un tribunal y Gendarmería la ejecute. La regla general es que sea así de rápido entre la instrucción y la liberación de un delincuente. ¿O este es un caso atípico en que en realidad se actuó más rápido que lo de costumbre? ¿Hay un protocolo por parte de Gendarmería que tenga establecido, me imagino yo, no pasar de un rango máximo de horario, ¿cierto?, de que esta persona sigan privadas de libertad? Pero la regla general sería que sea tan express esta liberación. Es lo que a mí me provoca serias sospechas, digamos. Y también preguntar si internamente hay algún protocolo, sobre todo cuando hablamos de delincuentes de alta peligrosidad como estos, sicarios y otros, en la cual se pueda corroborar previamente la información, algún canal, ¿cierto?, de corroboración de la información que da en definitiva esta instrucción de liberación. Yo entiendo, y acá la mayoría de nosotros somos abogados, sabemos que las órdenes judiciales simplemente se acatan, no se cuestionan, pero dada la peligrosidad, no sé si existirá algún mecanismo que permita simplemente corroborar esto. Porque claro, hoy día, entre comillas, se supone que esto es un error, pero ¿qué pasa si mañana, que fue una de las tesis que estuvo en los primeros minutos cuando supimos esto por medio de la prensa, era que quizás incluso esta orden judicial podría haber sido un hackeo, que podría haber sido falsa, que se podría haber hackeado el sistema informático? Y eso obviamente alerta de que en el futuro podríamos no estar exentos, ministro, por su intermedio, presidente, de una situación como esta. Entonces, la verdad es que quedamos con muchas dudas, obviamente, de lo que pasa con el tribunal, con la jueza, pero también en cómo ejecuta estas instrucciones la propia institución de Gendarmería de Chile. Entonces me gustaría, presidente, que ojalá el ministro nos pudiese contar un poco de eso, sobre todo si la regla general es que sea tan rápido entre la instrucción de liberación y la liberación misma. Si esa es la regla general, que sea tan express, o en este caso son menos de 10 minutos, o es extraño que haya sido así de rápido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Mis disculpas por integrarme más tarde. Solo recordar, la Cámara de Diputados tiene facultades para fiscalizar al Poder Ejecutivo, y en este caso está Gendarmería, que depende de Justicia, está el Registro Civil, que al parecer podría haber no emitido a tiempo un RUT provisorio por este problema que hay con la identificación. No se ha aclarado todavía si el problema de identificación es porque no había RUT provisorio o el apellido estaba mal tipeado o deletreado. Pero discutimos muchas veces en esta comisión de cómo el Estado es lento para reconstruir las casas de Valparaíso, lento para dar soluciones a las listas de espera, lento para promover la lucha contra la delincuencia, pero en este caso milagroso, ministro, en 4 minutos el Estado suelta a un delincuente peligroso. En la audiencia habían estado los gendarmes, no sé si ustedes pudieron revisar la audiencia que está en YouTube.
la jueza no solo dicta prisión preventiva, sino que al final de la audiencia termina con una frase como diciendo: Dios nos pille confesados si nos encontráramos en la calle con alguien tan peligroso como estos 3 personajes. El fiscal Soto, me recuerdo que era el apellido, hace su pega, logra la prisión, y Gendarmería, que le ha costado a Gendarmería armar protocolos, le ha costado la construcción de nuevas cárceles. En esto Gendarmería aparece, pero los más rápidos del oeste. En 3 minutos, y tienen mucha atención para leer el primer mail, que dice déjese sin efecto la prisión preventiva, pero el mail que llega 3 minutos después, pareciera que no lo leen. Entonces, rapidez y astucia para leer el primer mail, y como que todos se quedaron dormidos en 3 minutos para leer el segundo mail. Seguimos con las palabras. Después de la diputada Flores está inscrito el diputado Leiva, después Sánchez, después Calisto y después Rivas. Señor ministro, ¿quiere hablar antes? Sí, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que este es un hecho grave, es un hecho que hay que investigar, es un hecho que no debía haber ocurrido. Nos parece que Gendarmería tiene que dar explicaciones sobre una serie de aspectos como los que se señalaron acá. Lo que sí yo creo que hay que ser rigurosos para que se puedan mejorar las situaciones que tenemos hoy por hoy dentro del sistema de justicia que permite que ocurran este tipo de cosas. ¿Ya? Y digo que hay que ser rigurosos porque, tomo las palabras del diputado Longton, presidente, por su intermedio, creo que efectivamente esto es un problema del Estado, de distintos órganos de nuestro sistema de justicia, que tienen que actuar de manera coordinada y de manera muy ajustada a los protocolos para que esto pueda ser efectivo el combate al crimen organizado. Pero es un problema de Estado. Creo que en ese sentido, para ser precisos, hay que tener la siguiente información. Primero, el día 9 de julio se decreta la prisión preventiva en la audiencia. Efectivamente hay gendarmes presentes que llevan adelante esa orden. Las resoluciones de minutos después son las resoluciones conforme a las que dicta el tribunal, pero la comunicación a Gendarmería no son minutos después, son, en el caso de la primera, un día después. Es decir, Gendarmería lleva adelante la orden inicial del 9 de julio, ¿ya?, que decreta la prisión preventiva, la lleva adelante, enrola a la persona, el registro civil se demora lo que se tiene que demorar en los procesos de enrolamiento, lleva adelante la decisión y el día 10 de julio, al día siguiente, a las 12 del día, para ser más preciso, a las 12:11 del día, llega a través del sistema TIGE una comunicación con una segunda resolución, con una segunda comunicación que se cita una resolución que no conocemos, que eso va a tener que esclarecerse dentro del proceso. Gendarmería no tiene acceso a los expedientes y en esa segunda comunicación se deja sin efecto la medida cautelar, no minutos después, para ser preciso. Y el tercer correo no señala nada respecto al correo anterior, es un correo que llega horas después, no deja sin efecto la resolución que se supone dejaba sin efecto la medida cautelar y reitera la primera, ¿ya? Entonces ahí hay una confusión donde Gendarmería tiene que dar respuesta, bueno, ¿por qué eventualmente no tomó una decisión con un correo que llega 2 horas después, o por qué recién el día de ayer se corrobora e informa a las autoridades respectivas, tanto a su director nacional como a el subsecretario y el ministro de Justicia? Yo creo que eso efectivamente es parte de lo que hay que investigar, ¿ya? Pero seamos precisos respecto a cómo es la cronología de los hechos y veámoslo esto con altura de miras, porque creo que esa es la manera de verlo. Nosotros, y ustedes lo han visto, nosotros estamos disponibles para mejorar todos los procesos que haya que mejorar. Estamos disponibles para aprobar las leyes que haya que aprobar para mejorar la persecución penal. Hemos aprobado, gracias a la colaboración de ustedes, más herramientas para que Gendarmería de Chile mejore sus procesos. Hemos hecho valer las responsabilidades de Gendarmería de Chile cuando hemos visto que se requiere hacer valer responsabilidades, ¿ya? Lo que yo pido es que seamos precisos
Y el día de hoy, además, hemos tenido una reunión importante con el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional, porque efectivamente, para combatir de mejor manera el crimen organizado, hay ciertos protocolos que hay que ajustar, y que hay que ajustar entre los tres órganos, ¿ya? Porque la información que llega a Gendarmería es una información que viene desde el Poder Judicial en razón de lo que pide o no pide el Ministerio Público. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, esta persona, cuando el Ministerio Público eventualmente pide que una persona altamente peligrosa se vaya a máxima seguridad, nosotros la destinamos a máxima seguridad, ¿ya? En estos casos solo se ordenó la prisión preventiva, ¿ya? Y después de la categorización que se hace en la cárcel, eventualmente Gendarmería pide la autorización para enviarlo a máxima seguridad. Pero aquí hay cosas que hay que ajustar en razón de el trabajo que tienen que tener las tres instituciones. Y hay que, por cierto, investigar para que las responsabilidades, ya sean administrativas o penales, se hagan efectivas. Y en eso nosotros tenemos toda la colaboración y todos los antecedentes puestos a disposición tanto de la opinión pública como de este Congreso Nacional para que se tomen las medidas que haya que tomar. Y solo para también precisar, nosotros no hemos recogido la información un día después, porque de hecho ni siquiera se ha cumplido un día desde que nosotros tuvimos conocimiento. Nosotros tuvimos conocimiento de esto más cercano a las 21 horas del día de ayer. Rápidamente se tomaron las medidas y se emitió un primer comunicado, ¿ya? Se toma conocimiento en razón de una pregunta que hace Carabineros de Chile, ¿ya? No de Gendarmería. Carabineros de Chile hace una pregunta a Gendarmería y Gendarmería informa a sus autoridades. Y nosotros, y en paralelo, el Ministerio Público también nos informa a nosotros, en este caso a mí en particular. Todo esto entre las 21 horas, cerca de las 21 horas y las 22 horas. Gracias, ministro. Altura de miras, por supuesto, pero también manos a la obra. O sea, uno no puede decir es un problema de Estado, porque ¿quién es el jefe de Estado? O sea, estaba revisando ahora las noticias en el último gran corte de luz que hubo. A los 20 minutos, 7 ministros habían tirado a los medios de prensa a la yugular de las compañías eléctricas. Solucionen esto de inmediato. Yo creo que se te arranque un sicario es gravísimo también. No veo a los 7 ministros exigiendo responsabilidades, viendo a Gendarmería, viendo al tribunal, viendo los protocolos, cambiando el sistema de comunicación, la firma electrónica. Esto es un problema urgente. Y los problemas urgentes se solucionan con medidas urgentes y con el mismo volumen de que uno ve a veces que el gobierno muy proactivamente se lanza cuando el privado comete un error, que nos dejó a todos sin luz. Ahí fueron, pero rapidísimos. Yo les pido una celeridad equivalente. Ministro. Que no ha pasado un día. El día de hoy, temprano, yo me reuní con la presidenta de la Corte Suprema y con el fiscal nacional y tomamos medidas. Algunas que hemos comunicado públicamente, otras medidas que hemos conversado, dado ciertas reservas que se tienen que tener en consideración. Hay una investigación que inmediatamente el día de ayer llevó adelante el fiscal nacional y está llevando el Ministerio Público, y hay investigaciones administrativas que ya se están realizando en las dos instituciones que tenemos que dar respuesta administrativa respecto a estos temas. Entonces se han tomado inmediatamente decisiones y se han tomado inmediatamente acciones. Y estoy acá compareciendo ante ustedes con toda la información que tenemos disponible para ponerla a disposición y mejorar lo que haya que mejorar, por cierto, siempre disponible. Claro, usted me corregía, ministro, en el tema de los mails, que no eran minutos, eran horas, entonces yo me permito corregirlo también con mucho respeto. No es un día, son 5, es un día desde que se enteró el Ejecutivo, pero 5 desde que se arrancó el sicario más peligroso de MEX. Diputado Sánchez, después diputado Leiva. Después diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero seguir en el tono que plantea el diputado Longton, que me parece que es el correcto. Este es un problema, y un problema gravísimo, y no por ser un tema que hay que administrarlo con sentido de Estado, no le vamos a bajar el perfil o no dar cuenta que este es un problema gravísimo. Lo primero que quisiera señalar, eso sí, que no me vengan con más leyes. Aquí todos los instrumentos están puestos a disposición del sistema penal. Entonces, la primera excusa que a veces se oye, es que falta una ley, y de nuevo son los diputados, los senadores responsables.
Aquí no. Aquí es una falla clara de los... No, no lo ha dicho en medios de comunicación, ministro. Lo quiero aclarar de manera expresa, no usted. ¿Por qué lo quiero decir, presidente? Porque este es un problema grave de los operadores del sistema penal. Y quisiera distinguir dos cosas, si me permite, presidente. Aquí hay una falta gravísima, entiendo que ya se inició una investigación al interior de Gendarmería respecto de la comunicación con el Ejecutivo y su superior jerárquico de esta problemática. Ese es un problema que yo quisiera aislar. Y que efectivamente tiene que haber responsabilidades porque al subsecretario de Justicia, de quien depende y se relaciona directamente Gendarmería, esto debió haberse avisado con mucha antelación, sobre todo al saber el segundo tema. Y ese es un problema grave y ahí tienen que haber responsabilidades administrativas que estén a la altura, como usted bien plantea, presidente. Ese es un punto. La falta de diligencia en la comunicación de un subordinado de Gendarmería a su superior jerárquico porque ellos sabían o debían saber que había un problema al recibir la segunda contraorden. Sin embargo, presidente, yo también le quiero pedir que oficiemos, que solicitemos. Esta no es la primera vez que sucede. No solo con órdenes y contraórdenes, sino también, por ejemplo, en el caso de los trinatarios, con la excusa de la acumulación de autos. Han existido otros problemas y por eso le respetuosamente pedirle al Poder Judicial que informe, pedirle, porque no podemos fiscalizarlo, si quiere contestar o no, pero hay circunstancias que se han reiterado en evasiones de esta naturaleza. Y así lo ha sancionado la propia Corte Suprema en sumario administrativo. Nosotros le pediríamos que nos diera cuenta el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, para que haga la gestión ante la Corte Suprema, para efectivamente cuántas de estas circunstancias anómalas se han dado. ¿Por qué, presidente? Digo, sí. ¿Por qué, presidente? Porque si bien es cierto las resoluciones que dan a error o a confusión, porque nosotros estamos... salvo lo que nos ha planteado de manera formal y oficial el ministro, trascendidos de prensa. Esta es una audiencia que se desarrolla el día 9 de julio en la noche. Y hay 3 resoluciones, 2017, 2025, 23 y 2025. En la primera hay un error de individualización, entonces la pregunta que uno se hace, sin ser litigante en materia penal, ¿por qué el tribunal no rectificó esa orden? Donde dice tanto debe decir, rectifíquese, sino que, o sí da una audiencia, sino lo que hizo fue déjese sin efecto. Perfecto. Y luego emite una nueva orden. Primera falla eventual que se puede dar en el tribunal, se hubiera simplificado corrigiendo. Donde dice, debe decir. Y perfectamente lo pudo haber dicho porque las causales estaban claras con la falta de individualización y claro, como tienen RUT 000, sería distinto. Pero el problema grave, a mi juicio, presidente, es que la notificación de estas resoluciones se practican al otro día. Las resoluciones se dan en audiencia a las 8 de la noche y luego el 10 de julio al mediodía se van comunicando, pero no se comunican de manera ordenada ni de manera conjunta. A las 12:11 llega el mail, dispóngase la libertad. Gendarmería no puede cuestionarlo. En un principio varios pensamos, me incluyo, de que había un error en el servidor, falta de autenticidad de la firma electrónica, cosa que también hay que ver porque el Poder Judicial está autorizando de manera autónoma y no tiene una certificación externa de la firma electrónica avanzada. Ojo con eso. También se lo pongo en su conocimiento, señor ministro, por su intermedio, presidente, porque al hacer el código QR uno lo puede validar y le sale identidad desconocida porque está certificado no por un externo, sino por el mismo Poder Judicial. No hay una empresa certificadora de la firma electrónica avanzada, el diputado Soto sabe mucho más de eso, presidente, pero es un problema. Entonces, a las 12:11 se comunica la libertad y Gendarmería no puede cuestionar una orden de un tribunal que está emitida conforme a derecho. Dese la libertad. El problema es que la contraorden llega 2 horas y 2 minutos después, cuando el tipo ya se fue. Entonces, ¿por qué no se envían las 3 resoluciones juntas de manera coetánea? Ahí hay un error. ¿Por qué no se despachan el Poder Judicial, el tribunal no despacha las 3 órdenes? Primero, el Poder Judicial pudo haber rectificado, no una nueva resolución, lo cual a mí parece un error. No sé si el sistema del Poder Judicial lo permite, presidente. Ojo, como todo esto se desarrolla en base a plantillas, a un sistema de comunicación, no sé si está habilitada la rectificación de una orden. Porque puede ser que el sistema no lo permita y para dejar sin efecto no la puedo rectificar, sino que tengo que dejar sin efecto y luego emitir una nueva, que entiendo yo que es el procedimiento que adoptó el tribunal en ese momento. Eso hay que verlo y también es parte de lo que quiero solicitar información. Pero la demora en la comunicación a Gendarmería de 2 horas de entre la orden de dese la libertad
y una orden de reingreso. En ese momento, 10 de julio a las 14:13 horas, Gendarmería tomó conocimiento de circunstancias y dio al comunicado superior general. Y ahí tenemos un problema gravísimo porque altera y atenta contra el penal. Hay que dejar claro, porque a veces no se dice, de que el Ejecutivo no es interviniente en este proceso penal y no tenía por qué saberlo. Entonces, yo lo que apelo y le pido al señor ministro es lo siguiente. La ley 20.543, por eso hablaba yo de que efectivamente existen los antecedentes, establece la Comisión de Coordinación de la Justicia Penal, donde están todos los intervinientes y operadores del sistema penal, y ahí yo le pediría, ministro, por su intermedio, que establezcamos 2 protocolos claros. En primero, yo sé que hay igualdad ante la ley, pero los procedimientos tienen que estar diferenciados respecto de un mechero, respecto de un delito menor, de delitos de crimen organizado, para reforzar los procedimientos o comunicaciones internas a través del sistema que existan entre Gendarmería y, y que exista una alerta, efectivamente, que esto se... Y yo creo que, termino, presidente, que esta comisión de coordinación podría resolver eso. Y también pedirle a la Corte Suprema que vía autoacordado, porque ellos todavía tienen esa facultad, la Corte Suprema, resuelva de mejor manera estas incongruencias que se dan. Sí quiero decir de que el Ministerio de Justicia instruyó una investigación sumaria que entiendo se transformará en un sumario administrativo con sanciones que esperamos ejemplarizadoras. El diputado planteaba aquí, ministro, en visita, eso es como de la ley antigua. Hay un fiscal judicial que efectivamente está investigando la responsabilidad al interior del Poder Judicial. Y también fue el otro, fue el vicepresidente. Y también respecto del reproche penal, y me parece bien que el Ministerio Público, tomando conocimiento de este hecho, haya iniciado una investigación de oficio con la unidad de foco en Gendarmería respecto a esta problemática, presidente. Gracias, diputado. Comisiones, oficios. No sé si eso deja tranquilo a la ciudadanía. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo he escuchado muy atentamente a los colegas. Y más allá de las responsabilidades que uno puede especular en Gendarmería, yo creo que si hay una cantidad relevante, digamos, de diputados en este Congreso que no se atreven en contra de los jueces, ¿qué vamos a pedirle a un gendarme? Yo creo que el problema de fondo acá, señor presidente, es la excesiva deferencia que ha existido durante muchos años con un poder judicial que se le ha dado un poder absoluto. Absoluto. Y yo creo que el problema parte por ahí. Yo creo, señor presidente, que el gobierno, por supuesto, tiene que dar explicaciones de por qué nos vinimos a enterar de esto 5 días después, todos los chilenos. Pero aquí la responsabilidad principal es de jueces que han demostrado, un poder judicial que ha demostrado nulo control interno, nulo control de responsabilidades a nivel interno. Esto no significa, señor presidente, ponerle fin a la independencia del Poder Judicial. Hay algunos que creen así que cuando uno cuestiona a los jueces casi como que se les aparece la idea de un monarca absoluto del medioevo. No, esto significa algo tan concreto como el mismo criterio que se le aplica a todo el resto de los poderes e instituciones del Estado. Todos tenemos que rendirle cuentas a alguien. Los únicos que no le rinden cuenta casi a nadie, sino en los casos más extremos, como una acusación constitucional en contra de un ministro de Corte, son los jueces. Entonces, por eso, presidente, yo quiero pedirle, sé que no podemos evidentemente citarla porque no está en nuestras facultades, pero sí invitar muy cordialmente a la presidenta de la Corte Suprema que venga aquí a dar explicaciones. No nosotros, sino que a todos los chilenos. Porque insisto en el punto, si es que aquí a los jueces se les arranca un sicario, entonces evidentemente es lo que no está funcionando. ¿Habría acuerdo para invitar a la presidenta subrogante de la Corte Suprema? Invitar, sí, señor. No, presidente, porque significa fiscalizar un órgano autónomo del Estado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto, señor presidente, pone en evidencia, con todo el respeto por su intermedio del diputado Leiva, pone en evidencia el problema que tenemos en este país. No vamos a resolver nunca este drama si es que renunciamos a las facultades que sí tenemos, porque existen contrapesos entre los poderes del Estado, a las facultades que sí tenemos para exigirle explicaciones a un poder judicial que ha creído que tiene poder absoluto, que no le da respuesta a nadie y que han transformado la administración de justicia en un despelote, en un chiquero, señor presidente. Muchas gracias. Podría ser la asociación de... Yo recuerdo... Reglamento, un momento, cuando estábamos viendo el tema de la rebaja a la dieta parlamentaria, vinieron 3 ministros de la Corte Suprema a opinar favorablemente.
Presidente, pidieron venir. Entonces, presidente, que entren o no entren, no. presidente, reglamento. Diputado Mire, lo que Leiva. plantea usted decía relación con la corporación administrativa y usted tiene razón, pero diputado Sánchez se lo plantea por su intermedio, presidente, no puede tratar de chiquero a la justicia, creo que no corresponde. Pero, mira, no soy compadre suyo, soy diputado de la República y trato de mantener en lo posible la ecuanimidad, diputado, se lo digo con mucho respeto y fraternidad. Si nosotros no somos capaces de reaccionar ponderando nuestras legítimas y sinceras aprehensiones respecto a una problemática grave, en el entendido que somos autoridades y tenemos que tratar de modificar conforme a las herramientas que tenemos, estamos en un problema grave. Y por eso yo le pido, muy respetuosamente, y se lo digo además de manera fraternal, retirar ese tipo de comentarios que creo que no conducen a nada, porque agudizan una problemática, es mi opinión, y si no le pido que llame al orden al diputado Sánchez, presidente, porque no corresponde. Gracias. Diputado Soto tiene la palabra. Presidente, en el mismo sentido, mire, yo en general soy muy de aprobar, digamos, las acciones de fiscalización, particularmente cuando se trata de hechos graves, pero acá se han vertido expresiones que hablan de un deseo explícito de algún sector político de controlar al Poder Judicial. Dice, necesitamos controlar al Poder Judicial, no pueden ser un poder absoluto, un poder que haga lo que quiere, según él, que no tengan prácticamente fiscalización. Mire, desconocer que en Chile existen poderes separados desde el tiempo de la Revolución Francesa es no entender lo que es una democracia. Y yo creo que no me parece adecuado que se invite siquiera al Poder Judicial, sobre el cual nosotros no tenemos ninguna facultad de control ni de fiscalización, cuando se intenta explícitamente tratar de controlarlos políticamente. Y no es una amenaza baladí o dicha al pasar. Han habido intentos de controlar cómo resuelven las Cortes Supremas en sus salas. En el gobierno anterior tenían testaferro, tenían control de cómo resolvían los asuntos, y yo veo que hay un rebrote de intentar controlar políticamente al Poder Judicial. Y creo yo que eso mismo da cuenta de que no hay un ambiente para poder conversar sobre mejoras de este tipo. Segundo, yo quisiera respaldar al Ministerio de Justicia y sobre todo al Ministerio Público, que va a realizar una investigación a fondo para poder detectar cuáles son las brechas que permitieron o facilitaron la fuga de un reo. Pero yo quisiera también situarlo esto en un contexto. Alrededor de 20 personas privadas de libertad en las cárceles por delitos más graves, muy graves o menos graves, se fugan al año en nuestro sistema carcelario. Eso por supuesto no está bien, pero no hay sistema carcelario en el mundo que dé garantía absoluta de que nadie se pueda fugar. Aquí se produjo una fuga que es el sueño de cualquier preso. Sale caminando por la entrada del recinto carcelario, sin que nadie lo detenga, amparado en órdenes falsas, en orden de liberación falsa, sin disparar un tiro, sin cambiar su identidad, simplemente salió caminando por la puerta principal, premunido de una orden falsa. Esto es súper antiguo. En el sistema penal antiguo ya se falsificaban las órdenes de libertad mediante timbres con formularios que se le robaban a los jueces de letra. Eso es súper antiguo. Después, cuando se utilizaba el fax, también se falsificaban los fax que se enviaban desde la corte a los juzgados o al recinto carcelario para dar la libertad. Como no tienen la precisión, digamos, los fax del documento, era muy fácil alterarlo. Esto es más viejo que el hilo negro, no por eso está bien, yo lo repito. Pero acá probablemente se ha utilizado un arma que el crimen organizado la tiene muy a su haber, que es muy poderosa, que es el arma del dinero. El dinero es el que permite conseguir todos estos documentos falsificados, que permite que funcionarios miren hacia otro lado y faciliten una fuga. El problema, presidente, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de anticiparnos a este tipo de actos de corrupción que liberan presos peligrosos, si ni siquiera podemos nosotros investigar a los gendarmes o a los actores del sistema judicial para prevenir cuando tienen incremento de su patrimonio que no se condice con sus sueldos, que es un elemento básico que tienen todos los países para poder controlar a los funcionarios penitenciarios, que nos permite establecer cuál es el nivel de gasto de funcionarios que tienen este tipo de atribuciones y que gastan más allá de lo que realmente tienen.
que son evidentemente alertas de que hay un acto de corrupción que se está generando al interior del sistema. Y no lo tenemos porque muchos que están acá, que rasgan vestidura, se han negado a votar el levantamiento del secreto bancario. Si digámoslo con todas sus letras. 2 años está el proyecto de levantamiento del secreto bancario sin poder despacharse de esta Cámara. 2 años. Tiene 10 discusiones inmediatas, 10, que autorizan a despacharlo en menos de 2 semanas, y sin embargo ha completado 4 meses aquí en la Cámara sin siquiera votarlo. Y hay un deseo de bloquear una herramienta que, utilizada por Gendarmería para detectar a los que se corrompen a su interior, es vital para poder prevenir y anticiparse estas cosas. Pero como estamos a ciegas, realmente nos enteramos 3, 4 días después y no tenemos ninguna posibilidad de anticiparnos a esto. Yo les pido, por favor, que dejen de bloquear el proyecto de levantamiento del secreto bancario que está en la Comisión de Seguridad. Gracias, presidente. Esa es otra comisión, diputado, pero vamos a mandar los oficios por usted solicitados. Diputado Benavente, de inmediato, después de, vamos, uno y uno. Diputado Benavente, después diputada Morales y después diputada Flores. Ya ni me acordé preciso ya ni y me conciso. acordé que iba a preguntar. No voy a preguntar de nuevo. Sí. Yo, gracias, presidente. Perdón, qué bueno que el diputado Leiva se acordó de fugas fáciles de recintos penales. Me recuerdo cuando peligrosos asesinos, el diputado Soto, perdón, cuando peligrosos asesinos escaparon en helicóptero de un recinto de máxima seguridad y después altas autoridades actuales de la República se reunieron con dichos peligrosos asesinos en el extranjero. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo no veo por qué no podemos invitar a la presidenta de la Corte Suprema. Si ella estima no venir, no vendrá y no hay problema. Pero como se decía en esta comisión, han venido representantes de la Corte Suprema, un ministro de la Corte Suprema que asistió a todo el proceso de discusión del Código Penal. Matus. El ministro Matus. Entonces no veo por qué no podemos invitar a la presidenta. Sí, ella no está obligada a venir, eso es otro tema. Lo que pasa, está bien, pero también yo creo que es bueno si la presidenta de la Corte Suprema estima venir, conocer de primera fuente también qué ocurrió dentro del Poder Judicial. Pero bueno, está bien. Ya, pero no, no está viste bien, yo lo digo invitarla cordialmente, y si no viene no hay ningún problema, digamos. Y que no, y después, así es, exacto. Y lo último, perdón, diputado Leiva, lo último, un comentario aquí me parece, bueno, está el ministro de Justicia que nos está relatando cuándo se enteraron ellos, nos hizo una cronología del día en que se enteraron de esta situación, etcétera. Pero aquí, ¿dónde está el ministro de Seguridad también? Si hoy día ya cuando este personaje está fuera de un recinto penal, ya el ministro de Seguridad tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces yo de verdad que no veo una preocupación institucional del gobierno en esto. Veo el ministro de Justicia, pero coincidió que estábamos en la tramitación de un proyecto de ley que nos está contando lo que pasó el día que ellos se enteraron. Pero el gobierno lo veo muy tranquilo. Y la verdad es que esta situación no es para estar tranquilo. Gracias, presidente. Está Javiera Morales. Gracias, presidente. A ver, yo creo que ante esta serie de errores, espero creer que sean errores, lo peor que podemos hacer es llevarnos a una conversación filosófica sobre la independencia del Poder Judicial. Y acá yo me quiero sumar a las palabras del diputado Leiva por su intermedio, las leyes están hechas. O sea, acá necesitamos saber qué falló para determinar quién es el responsable. Y no estoy de acuerdo con que el gobierno no esté poniendo la cara, diputado Benavente, por su intermedio, presidente, porque si hubiésemos querido al ministro de Seguridad Pública, había que citar al ministro de Seguridad Pública a la sesión. Al menos yo estaba tranquila de que iba a venir el ministro de Justicia y vamos a poder tocar este tema. Pero si el diputado Benavente quería que estuviese el ministro Cordero, por su intermedio, presidente, tenía que solicitar que se citara, y no me cabe la menor duda que estaría acá sentado. A ver,
lo primero, presidente, a mí me gustaría, creo que es nuestro trabajo y nuestra obligación tener sentado acá en una próxima sesión al director de Gendarmería. O sea, necesitamos saber qué ocurrió acá. Desde su jerarquía, sí hay un director hoy día. Y creo que tenemos que citarlo prontamente y ojalá en la citación, presidente, pedirle expresamente que nos señale en qué minuto ellos conocieron de los 3 correos. Creo que eso es muy importante, saber cuándo leyeron, el funcionario de Gendarmería, cuándo leyó, a qué hora leyó cada uno de los 3 correos. Porque acá, ¿y quién fue? Claro, porque acá yo no descarto que leyeron el primero, y después leyeron los otros y los desatendieron. No lo sabemos. Entonces, ese es un problema. Segundo, una vez que leyeron el correo que hacía la contraorden, ¿quién fue informado de esto? ¿A quién se le informó? ¿Por qué esa persona no tomó medidas? Porque acá pasaron días antes que se adoptaran medidas. Entonces eso también tenemos que saber. ¿Qué está ocurriendo? O sea, con lo que hemos sabido en las últimas semanas, acá uno no puede descartar que hayan también otros intereses involucrados. Porque acá uno puede decir, alguien miró ese correo y no hizo caso. Entonces eso tenemos que saberlo. Y también, a mí esto sí me gustaría preguntarle al ministro, o quizás dejarlo como algo que tenemos que responder, es si los tribunales tienen la imposibilidad de corregir las órdenes anteriores, ellos ¿cómo saben si Gendarmería lee o no, recibe o no los correos electrónicos? ¿En qué minuto ocurre eso? Sabemos que institucionalmente muchas veces hay mensajes de notificación que te señalan cuándo se abrió. Y creo que eso también tenemos que saberlo y es parte de nuestra labor, saber en qué minuto el tribunal o si tiene algún mecanismo para saber en qué minuto se notifica y se abre ese correo o es leído. Y por último, me gustaría también saber por qué nos enteramos el día de ayer, por qué hace, por qué Carabineros hace algo que se entera de esto. Creo que todo eso nos falta saber qué es lo que ocurrió, qué gestión hizo Carabineros para que se diera cuenta que este sicario estaba suelto, si es que es para no creerlo. Entonces me gustaría, presidente, citar al director nacional subrogante, entiendo, de Gendarmería, y que venga preparado con esas respuestas. Ojalá que el ministro nos pueda aclarar cuál es la gestión que hizo Carabineros, porque acá si no podríamos haber pasado un mes. O sea, esto ni siquiera lo informó Gendarmería, se entera el ministro porque Carabineros, según entendí, otra institución se da cuenta. Y otro punto más es que estas 3 resoluciones fueron publicadas en la página en la causa. Creo que eso también tenemos que saberlo. ¿En qué minuto los demás intervinientes se dan cuenta que hay 3 resoluciones, las 3 contradictorias y que por tanto era posible que se generara un error? Yo me imagino que también que el Ministerio Público, cuando ve que hay una resolución que dice libérese a este imputado, tendrá que haber tomado, alguna preocupación. Yo como fiscal veo eso y digo, oye, acá hay un problema y chequeo que esa persona finalmente quede en prisión preventiva, pero acá nada de eso funcionó. Y creo que en eso hay demasiadas respuestas que nos faltan, más allá de entrar en la discusión de si hay independencia o no en el Poder Judicial, que no tengo ningún problema con darla, pero no en esta instancia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Y señor ministro, le sumo una pregunta. El director de Gendarmería anterior fue dado de baja porque había firmado una transferencia de un familiar, ¿cierto? Entre otras cosas. ¿Cuántos coroneles, cuántos oficiales, cuántos encargados de recibir los correos electrónicos han sido dados de baja por este caso que ocurrió hace 6 días? Diputada Flores. Gracias, presidente. No, me gustaría, además de tomar el acuerdo, de efectivamente formalizar el acuerdo para citar
al director nacional de Gendarmería, que pudiésemos citar también al director operativo del área operativa de Gendarmería. Entiendo que el director interino, subrogante que está ahora, era el director operativo, pero hoy día, dado que él está en calidad de director nacional, hay otro operativo. Entonces creo que es fundamental que a esa reunión, quien ve toda, digamos, la parte, valga la redundancia, operativa del funcionamiento dentro de las cárceles, las órdenes para liberar a los reos, en fin, los cumpla hacer tribunales, es el director operativo. Entonces, no solo al director nacional, sino que también al director del área operativa. ¿Habría acuerdo para invitar al director nacional con el operativo? Acordado. Señor ministro. Diputado de la Vaca. Presidente, yo he hablado en varias oportunidades y yo creo que he dicho todo, pero sí falta un actor que no que lo mencioné yo, pero creo que también es necesario poder conocer las acciones que tomó la Fiscalía y el fiscal a cargo en particular. Porque, a ver, si es que un fiscal adjunto lleva adelante una causa tan compleja como esta, el fiscal también lleva el control de lo que está sucediendo en eso. Entonces también, ¿qué es el encargado de la causa? Es decir, se le escapó al fiscal uno de los 3 sospechosos. Sí, estoy pidiendo, yo no lo entiendo. No se le escapó al fiscal. No, estamos, a ver. El fiscal tiene a su cargo la causa y el seguimiento de todos los elementos de esa causa. Y de acuerdo a lo que nos señala el ministro de Justicia, el Ministerio Público recién se enteró o lo informó ayer a las 21 horas, el Ministerio Público. Es decir, hubo un fiscal que a cargo de una causa que se entera varios días después de que uno de los 3 imputados no estaba donde debía estar. Entonces también allí existe, insisto, yo no quiero culpar el trabajo del Ministerio Público, en un caso tengo el mayor respeto de ello, pero creo que necesitamos revisar los protocolos que existen respecto a materia de Ministerio Público, respecto al Poder Judicial y obviamente respecto a Gendarmería, y por lo tanto en el oficio inicial que solicitamos, que está aprobado, que también se puede incluir respecto a qué tipo de procedimiento está desarrollando el Ministerio Público en estos ámbitos de cosas. Así se hará, diputado. En todo caso, el Ministerio Público es el ente persecutor. En este caso lo persiguió, lo pilló, lo presentó a los tribunales, se le condenó y por supuesto que después que le dan la prisión preventiva, el fiscal se para y va a ver su... No, prisión preventiva. Va a ver su siguiente causa. Señor ministro. Y después el subsecretario me había pedido la palabra. No sé si puedo darle la palabra a pesar de que está el ministro. Sí, el ministro está de acuerdo. Ya, señor ministro y después el subsecretario. Presidente, por su intermedio, nosotros tenemos respuesta a algunas cosas, otras no, porque exceden las competencias del Ministerio de Justicia. Nosotros, el subsecretario y yo, nos enteramos porque el director nacional, en el caso del subsecretario, lo llama y le cuenta qué fue lo que ocurrió ayer en paralelo a que me estaba llamando a mí el fiscal nacional. ¿Ya? Entonces, el día de ayer nosotros nos enteramos, lo que nos dicen es que fue por una consulta de Carabineros. Eso es algo que de una u otra manera excede nuestras competencias. Yo me entero porque el director nacional de Gendarmería me entrega la información, el subsecretario me entrega la información y en paralelo el fiscal nacional me está entregando la información. ¿Ya? Entonces, nosotros nos enteramos el día de ayer entre las 21 y las 22 horas. ¿Ya? Lo segundo, que creo que es relevante, el gobierno no está tranquilo. No está el diputado. El gobierno no está tranquilo, de hecho, desde el día de ayer al día de hoy hemos tomado conocimiento de esta situación, la estamos esclareciendo, estamos tomando las medidas administrativas, se están llevando adelante los sumarios. Vamos a definir si es que es necesario pedir responsabilidad de alguna persona de Gendarmería, que se haga efectiva la responsabilidad. Estamos en pleno proceso de investigación. Lo primero que quisimos descartar, porque esto además en la prensa se conoció muy rápido, y la primera especulación fue que los sistemas informáticos habían sido atacados. Lo primero que descartamos fue que los sistemas informáticos hubieran sido atacados. La segunda información que se dio a conocer también muy rápido es que eventualmente las órdenes no eran emitidas por el juzgado respectivo y eran órdenes falsas. O se había falsificado la firma de la jueza respectiva o se había mal utilizado las claves del Poder Judicial. También pudimos descartar aquello. Es decir, hemos ido recabando información que nos va permitiendo esclarecer e ir identificando de mejor manera dónde están los errores. Sin embargo,
las investigaciones administrativas y las investigaciones penales están en pleno proceso. Y serán los órganos que llevan adelante las investigaciones penales las que determinarán si hay algún ilícito y serán los entes administrativos los que determinen las falencias, en nuestro caso en Gendarmería, en el Poder Judicial, a través del proceso disciplinario que ya comenzó a llevar adelante las Cortes de Apelación, y el Ministerio Público determinará en el caso de las responsabilidades de carácter penal. Eso está en pleno proceso. ¿Y de responsabilidad desarrollo política, ministro? Eso es lo que nosotros estamos primero evaluando, si es que estamos recabando toda la información y no le quepa duda de que si es que consideramos de que hay que ejercer algún tipo de responsabilidad de algún alto mando, lo vamos a realizar. ¿Ya? Creo que en eso lo hemos hecho en el tiempo que llevamos en el ejercicio del cargo. Lo segundo es que respecto a las diferencias de órdenes, por así decirlo, es decir, tener un proceso o un protocolo para aquellos casos más graves versus el resto, eso es efectivamente algo que conversamos el día de hoy con la presidenta de la Corte Suprema y con el fiscal nacional, y tal como lo señala el diputado Leiva, efectivamente tenemos la ley que permite la realización de la Comisión de Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que es lo que vamos a llevar adelante para que se tomen las medidas respectivas en ese sentido. Respecto a las carpetas o a la carpeta investigativa, aquí quiero ser bien claro. Gendarmería no tiene acceso a las carpetas de investigación, ¿ya? Y tampoco tiene acceso al proceso judicial, porque además el proceso era reservado y no es interviniente Gendarmería de Chile, ¿ya? Entonces nosotros, y yo como ministro de Justicia, tampoco tengo acceso a esos procesos, ¿ya? Lo que sí le llega a Gendarmería son órdenes de los tribunales de justicia, y esas órdenes tiene que ir cumpliéndolas. Y ahí creo que el subsecretario tiene un detalle que, no un detalle, un aspecto que clarificar que creo que es relevante, sin perjuicio de que nosotros tenemos que terminar de definir si existen responsabilidades en Gendarmería que se tengan que hacer valer y se vayan a hacer efectivas dentro del tiempo breve que esperamos sea los procesos de investigación. Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer la posibilidad de que Gendarmería de Chile pueda concurrir a esta comisión a través de su subdirectora operativa y su director, quienes han estado permanentemente entregándole al Ministerio, a través de este subsecretario y también al ministro directamente, la información de la que son poseedores. Por cierto, indicar también que el ministro me ha instruido de que podamos llegar al fondo de este asunto respecto de los protocolos. Y por cierto, presidente, para también responder a su pregunta, la responsabilidad de la supervisión de Gendarmería es del subsecretario, en este caso. Entonces, es lo que corresponde. O sea, es dependiente, es un servicio dependiente. El subsecretario es el que se relaciona directamente con Gendarmería, por lo tanto, el responsable de que esos protocolos funcionen políticamente soy yo. A su vez también me gustaría, porque hay un tema importante que tiene que ver con la duda acerca del tiempo. Yo tengo una hipótesis que nosotros estamos revisando, por cierto esto es parte de la investigación. Lo que ocurre, o lo que podría haber ocurrido es lo siguiente. Cuando llega la orden de ingreso vía correo a las 14:13 por correo electrónico, era la misma orden de ingreso del 9 de julio que se había entregado de manera física. No es una orden de ingreso fechada de manera distinta. Por lo tanto, ¿qué fue lo que probablemente puede haber hecho Gendarmería? Interpretar de que le estaban mandando por correo electrónico, como ocurre, lo que antes le habían entregado físicamente. Es por eso entonces, reiterándola esta vez digitalmente. Y por eso, lo que podría haber ocurrido es que, como usted bien dice, presidente, no la tomaron en consideración, porque era de una fecha de la misma que posteriormente fue dejada sin efecto por una orden de darle libertad a esa persona. Y esa libertad no fue inmediata. Es importante también señalarlo de que los procedimientos no son inmediatos. La orden de egreso se dio a las 14:28 y el sujeto estuvo en libertad a las 20:40. ¿Le consta que fue enrolado en Santiago 1? Porque hay esa es la duda información en la que prensa tengo, sobre eso. Eso es la información que tengo, pero por cierto, cuando podamos venir con el director, con la subdirectora operativa,
todos estos antecedentes que hoy día obran de manera rápida en poder de este subsecretario van a ser chequeados, contrachequeados y vamos a poner la información más precisa. Podemos venir con el director del registro civil. Y también con el director del registro civil, que en este caso también le solicitamos información. A las 12 horas de solicitado ya estaba el RUT disponible. Entonces, funcionó también ese proceso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y según lo que usted sabe, subsecretario, ¿es un problema de que no tenía RUT provisorio o una falta de tipeo en el apellido? Que hay dos versiones. Sí, permíteme. Sí, lo que nosotros tenemos es que se cumplió el proceso para la solicitud, pero la orden que anula la prisión preventiva no venía con una explicación ni un fundamento basado en identidad, sino que simplemente daba la instrucción. Eso, presidente. Yo estoy seguro que interpreto al resto de la comisión, señor ministro, con que aquí la primerísima prioridad es recapturar al sicario, más que comisiones, ciertas investigaciones, sumarios o protocolos. Podría estar acusaciones y después recapturarlo. No, pero ahora quedó claro que el responsable político es el subsecretario, así que queda liberado, señor ministro. Diputado Leiva, en su quinta intervención. No, solo la segunda, presidente. Yo agradezco al ministerio que transparente todo lo que tiene a su haber y conocimiento, y eso es importante. No se ve mucho y lo quiero decir, así que le agradezco, ministro, por su intermedio. Quiero representar también a toda la comisión, presidente, en orden a que temas tan sensibles como este, que requieren un estándar y un escrutinio público mucho mayor, el propio Ejecutivo de primera fuente venga y nos plantee cuál es el estado de situación actual. Y eso merece también nuestro reconocimiento, no siempre se da en otras comisiones tampoco, ministro. Y yo creo que lo clave, y yo vuelvo a insistir con lo mismo, presidente, por su intermedio, no se necesitan más leyes. Estos son errores u omisiones de los operadores del sistema. Y la comisión o el comité de coordinación del sistema de justicia penal tiene que hablar. Lo conversábamos un poco con el diputado Alonso, si usted me permite. Un tema tan grave, eso sí, uno vería que debiera haber más acción como señal. Por último, más enojo. ¿Te fijas? Pero se requiere un remesón en nuestro sistema, presidente, de todas maneras. Gracias. Concuerdo, diputado Leiva. Ofrezco... pido el acuerdo para invitar a la Asociación de Magistrados. A la Asociación de Magistrados, ya que no hubo acuerdo para la ministra de la Corte Suprema. ¿El fiscal Soto, que ve esta causa, tiene alguna relación? ¿Ninguna relación? Diputado Longton. Una duda, presidente, porque el ministro o el ministro dijo que se había enterado por Carabineros, perdón, se enteró por el director de Gendarmería. Ya, se enteró por el director de Gendarmería, entonces. O sea, la información a usted le llega el día de ayer por el director de Gendarmería. ¿Quién le informa al director de Gendarmería de esta situación? ¿Por qué pregunto esto? Porque este delincuente, este sicario, probablemente esté fuera de Chile. Es una posibilidad real. Por lo tanto, toda esta demora implicó que Carabineros no pudiera activarse y las policías en general para que esta persona no cruzara la frontera y poder detenerla. Entonces, cada minuto es muy valioso. Entonces, yo quisiera saber todo el itinerario de cómo se entera el ministerio, qué le dice al director de Gendarmería y cómo Carabineros se entera de esto, porque difícilmente, si ustedes no advertían esto, Carabineros se podía llegar a enterar. Por lo tanto, quisiera conocer la secuencia, presidente, para efecto de que tengamos todo más claridad en atención a los protocolos, cómo se deberían haber realizado. Señor ministro. Presidente, nosotros hemos reconstruido qué es lo que ocurrió con las órdenes, fuimos descartando cosas, efectivamente ahora estamos en la reconstrucción de cómo se entera Gendarmería y estamos en ese proceso. Yo lo que le puedo contar es cómo me entero yo. Yo me entero porque el director nacional me comunica esta situación, en paralelo me la comunica el subsecretario y en paralelo me llama el fiscal nacional. Todo esto entre las 21 y las 22 horas. Y claro, y varios a la vez, como ayer. Y nos señalan que Carabineros habría alertado esto a Gendarmería. ¿Cómo se va reconstruyendo eso? Algo que estamos en reconstrucción. Agradecer en todo caso a Carabineros que haya detectado lo que el resto
del Estado no detectó. Subsecretario, ¿hay algún sistema de ingreso y salida con control electrónico en las cárceles? ¿Sabemos por biometría, por huella, por lector, reconocimiento facial, o es solamente anotado en una libreta como en los años en que estudiaba leyes el diputado Leiva? En Santiago 1 específicamente, no en todas las cárceles, en Santiago 1. No, efectivamente, presidente, por su intermedio existe control biométrico y ese es vital también, por ejemplo, la situación que observamos hoy día de delincuentes extranjeros, venezolanos, que no tienen un RUT, que no tienen identificación y que tienen, por cierto, ciertas características que luego son corroboradas por Gendarmería en el ingreso. Aparte, por cierto, de toda la información que puedan recibir a propósito de lo que le entrega el tribunal y eventualmente las policías. O sea, vamos a saber en unos días más, unas horas más, específicamente si fue enrolado, si entró y a qué hora salió. Vamos a saber con exactitud. Con exactitud. ¿No se ha caído el sistema en estos días? No ha habido hackeo de Gendarmería, está todo registrado. Debiera haber video. Hay además, fotografías. ¿cierto? Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor ministro. Pasemos entonces al proyecto. Como ustedes saben, estamos citados hasta total despacho. Presidente, he tomado conocimiento, yo creo que es un tema que tal vez sea para, no sé si se vio en la cuenta, presidente, respecto de desvinculaciones en la biblioteca del Congreso Nacional, producto de un informe. Presidente, eso, si usted me permite, me parece gravísimo. O sea, entiendo y espero que sea solo un comentario, no tengo el fundamento correspondiente de que la biblioteca del Senado haya dispuesto la remoción de los dos profesionales que suscribieron el informe que pidió esta comisión. La biblioteca es una, de Senado y Cámara. No, sí, pero la biblioteca del Congreso Nacional, a eso me refiero. Porque quien regula la biblioteca del Congreso Nacional es una comisión, esa comisión la integra el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, presidente, me parece gravísimo que en función de un informe técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y coincidentemente las dos personas que lo suscribieron, los profesionales de dilatada trayectoria en la Biblioteca del Congreso Nacional, hayan sido removidos de su cargo y además el jefe directo de ellos haya sido reasignado. Me parece un tema, por decirlo menos, preocupante, presidente, y me gustaría colocar ese tema y solicitar se oficie al Senado, a la biblioteca, a quien corresponda, para que nos informe de la situación, porque de ser así es un tema, porque disculpe, presidente, pero esta comisión pidió el informe. Es más, yo critiqué el informe porque me parecía demasiado técnico y que no se pronunciaba al respecto. Y la coincidencia que las dos personas que lo suscribieron, espero equivocarme, presidente, pero que hayan sido removidos de sus cargos me parece algo gravísimo. Y además el superior jerárquico que está a cargo del seguimiento de todas las comisiones también haya sido removido o desplazado a un cargo menor. Presidente, yo creo que merece que nos rindan cuenta de ese tema. Si le pedimos, secretario, que mande un oficio a la biblioteca para informar sobre qué cambios de cargos ha hecho, qué desvinculaciones ha hecho relacionados con el caso del informe de las dietas de los expresidentes pedido por esta comisión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Sí. La versión de prensa no es desvinculado, sino que los mueven a otra área. ¿A dos? Ah. Y al jefe lo bajan. Sí, pero eso no fue. Lo que pasa, presidente, que nosotros, disculpe, presidente, que me salga del tema, pero nosotros, la Biblioteca del Congreso Nacional no se manda sola. Y nosotros tenemos un presidente que debe defender los intereses de sus diputados. Y si a mí emiten un informe eminentemente técnico, yo creo que no hay ninguno, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, entendemos que es un informe técnico. Y que producto de un informe de hacer su trabajo se les remueva, se les desvincule o se les menoscabe en su trabajo, son funcionarios de más de 20 años. Porque si no, entonces, presidente, la biblioteca no se manda sola, está bueno que transparentemos esos temas y yo creo que la comisión tiene que tomar posición. Gracias, presidente. Diputado Ilavaca. Sí, y en la misma línea del diputado Leiva, creo que es necesario poder tomar el acuerdo para oficiar formalmente pero al presidente también de la Cámara. Si, a ver, la Cámara es la empleadora también de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nosotros somos, o sea, sí. Diego Mate. Sí. Diputado Ilavaca propone que además oficiemos al presidente de la Cámara. ¿Habría acuerdo por lo mismo? Que en el fondo es nuestro representante en esa mesa. Que venga aquí a la comisión, presidente. ¿Quién? El director de la biblioteca, el sí. presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado.
Bueno, presidente, podemos intentarlo. Presidente, vamos a condicionar la ley de presupuesto que financia la biblioteca. Si que había mejores opciones, presidente de la Cámara. Siempre le tuve fe, compañero. De hecho, si hubiéramos había tenido muchas otro mejores ministro, opciones, po. sí, había mejores opciones. La tardanza, vamos a hacer que estos 11 minutos cuenten. Así que pongámosle todo el talento. Señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. En única votación. Sí, dentro de las disposiciones que la comisión había acordado dejar pendiente en el pasado debate, nos encontramos con las normas introducidas, modificaciones introducidas por el proyecto en el artículo 20 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Nosotros elaboramos un comparado, presidente, que está dedicado exclusivamente a estas indicaciones y y todas van en orden a perfeccionar lo que el proyecto que nosotros recibimos en segundo trámite constitucional nos entregó. Y me dicen que el Ejecutivo tiene una presentación sobre esto, si la quieren proyectar o la tiene el Ministerio Público. ¿O el Ministerio Público? ¿La presentación? ¿De quién es? ¿Del Ministerio o del Ministerio Público? No es nuestra. Del Ministerio Público, entonces. Sí, lo que le pediría por su intermedio, si pudiéramos pedirle a la División Jurídica del Ministerio de Justicia que explicara estas indicaciones. Perfecto. Le damos la palabra al Ministerio de Justicia entonces para explicarla y después vemos la presentación del Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a todos los presentes y señalar que, tal como se había solicitado, presentamos la indicación comprometida que se refería particularmente al artículo 20 y todos los relacionados con este del proyecto de ley, y por cuanto este artículo es un artículo que por su contenido entendíamos que tenía que ser presentada la indicación por el Ejecutivo por ser de materias de iniciativa exclusiva. Paso a explicar un poco de qué se trata antes como de referirnos como al texto. Básicamente lo que se hizo fue lo comprometido por el ministro, que era ordenar el artículo, por cuanto estaba un poco desordenado después del primer trámite constitucional. Aquí hay que tener presente de que este era un artículo que no venía en el mensaje original, sino que más bien tuvo cambios importantes en el primer trámite. Hubo bastantes, cambios a este artículo que habían quedado de alguna manera medios inorgánicos, y lo que se hizo mediante la indicación fue organizarlo y hacerle algunos perfeccionamientos que tenían que ver también con la opinión del Ejecutivo en su conjunto, dado que este tema era de iniciativa exclusiva. No se trabajó solo por el Ministerio de Justicia, sino que también con nuestros ministerios intersectoriales, que son la DIPRE y SECPRES, para tenerlo en consideración. En este punto es bueno también tener presente de que hay una preocupación también de parte de estos ministerios por todo el tema como de estructuras orgánicas en general, y que se resguarde también el presupuesto o marco presupuestario que está destinado al proyecto de ley. ¿Ya? De esta manera lo que se hizo fue modificar el artículo 20, pero también se incorporaron nuevos artículos, el artículo 20 bis, el artículo 20 ter, y se hicieron modificaciones correspondientes en el artículo 51 y en el artículo 52. Podemos irlas leyendo como para que vayan enterándose inmediatamente. Bueno, en el artículo 20, respecto al texto aprobado en primer trámite, diríamos que en particular se modificó la letra C, manteniendo el nombre de División de Contraloría Interna y agregando el de Auditoría Interna, modificando lo que venía de primer trámite,
Cabe tener presente aquí que, tal como les decía al principio, lo que se hizo fue ordenar el artículo y por lo tanto en el artículo 20 quedó el listado de las divisiones, pasándose al desarrollo de las mismas en los artículos siguientes, ¿ya? Y por otra parte se mantuvo como división de personas la que era división de recursos humanos. En cuanto al contenido, en el artículo 20 bis se reguló lo que es la división de atención a las víctimas y testigos con el mismo contenido del artículo 20, y en el artículo 20 ter se regula la unidad de probidad interna. Aquí hay un cambio respecto a lo que estaba en primer trámite, por cuanto esta unidad que estaba en la división de probidad, integridad y auditoría se regula de manera separada al contenido que estaba en esa regulación anteriormente en el artículo 20. Y tiene una regulación que recoge todo lo discutido ahí y que recoge también lo que se había conversado durante la tramitación, pero también se hace presente que esta unidad va a ser una unidad, digamos, con autonomía y separada de la división de probidad y auditoría que estaba en el primer trámite, por cuanto se consideró que tenía que mantenerse esta unidad, esta división de Contraloría y Auditoría Interna de manera diferenciada de esta unidad de probidad. Y digamos que la persona a cargo de esta unidad de probidad tuviera una relación directa con el fiscal nacional y no a través del jefe de la división de probidad y Contraloría. Luego, las modificaciones al artículo 51, también hay una regulación distinta a la que venía del primer trámite, por cuanto se permitía en el primer trámite, el texto que está, digamos, aprobado en general acá, que fueran funcionarios digamos, ¿qué decía en el primer trámite? Excepcionalmente, cuando la gravedad o complejidad de los hechos lo hiciera necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio a petición del fiscal regional correspondiente, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Un reglamento interno detallará los criterios para determinar qué hechos son graves y complejos, asimismo establecerá el deber de los fiscales regionales de informar al fiscal nacional, etcétera. Y se deja que, excepcionalmente, cuando la gravedad de los hechos o la complejidad de la investigación iniciada con ocasión de ello lo hiciera necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio a petición de parte o a petición del fiscal regional correspondiente, disponer que aquella sea continuada por un funcionario de la unidad de probidad interna. ¿Ya? En esto hay que tener en cuenta que el fiscal nacional tiene facultades propias de regular el tema disciplinario a través de su superintendencia. Correctiva, direccional y económica respecto no solo de los fiscales, que es lo que está regulado en la ley orgánica. Esto también es importante tenerlo en cuenta para efectos como del orden de la ley orgánica del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público básicamente regula como en términos de personal a los fiscales del Ministerio Público. ¿Ya? Tiene algunas normas estatutarias sobre el personal, pero lo que hace es darle la potestad al fiscal nacional para que regule mayormente, más en detalle lo que pasa con los funcionarios. La otra diferencia, también en el artículo 50 se recogió una petición que había hecho el Ministerio Público respecto del plazo de la apelación, más bien para pronunciarse sobre la apelación. En primer trámite se modificaron bastante de los plazos que respecto al procedimiento disciplinario que se llevaba a cabo en la Fiscalía, y eso, habían plazos que no se habían modificado, entre esos el plazo que tenía para pronunciarse el fiscal nacional sobre la apelación. Eso también se modifica. Y en el artículo 52, desde primer trámite, estaba la posibilidad de que el fiscal nacional, de que
no solo fuese un fiscal regional el que investigara a otro fiscal regional, sino que también podría ser el jefe de la División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna. Sin embargo, nosotros quitamos esa posibilidad, básicamente porque dejamos las cosas como de alguna manera son actualmente. Creemos que la regla de que un fiscal regional pueda investigar a otro fiscal regional, recordemos que es investigar, no aplicar la sanción. La sanción siempre se aplica por el superior jerárquico. Tiene que mantenerse entre fiscales y también teniendo presente que el jefe de esta división es un funcionario también de exclusiva confianza del fiscal nacional. Por lo tanto, de alguna manera era complejo que investigara a un funcionario de exclusiva confianza y la sanción la aplicara el fiscal nacional. De esta manera se mantiene, entendemos que el procedimiento como corresponde. Diputado Ilavaca. Sí, sobre ese punto, presidente, y algo que yo ya había planteado la semana pasada, le estamos sobrecargando la mano a los fiscales regionales respecto a una serie de funciones, y esto sería una más, ¿ya? Yo la semana pasada había pedido también el informe respecto al artículo 19, respecto a las investigaciones que llevan los fiscales regionales, ¿ya? Porque hoy día el fiscal regional, la cantidad de funciones que cumple muchas veces los distraen de la labor que él debería desarrollar. Él quien lidera las fiscalías regionales. Entonces, me queda la duda respecto a lo último que tú habías planteado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Una consulta para el Ejecutivo nomás. A ver, a propósito de lo que es el tema del día en el fondo y la preocupación por... digamos, yo creo que es bien oportuno que estemos discutiendo esto justo hoy día, porque yo creo que a la luz de los hechos hay ciertos temas que sin duda yo creo que tenemos que meditarlos más. En primer lugar, en este caso, hoy tengo pegado acá la pantalla, bueno, la unidad de probidad interna, me preocupa esta dependencia directa con el fiscal nacional. ¿Y qué contrapeso podríamos hacer al menos a eso? Por ejemplo, las causales de remoción. Sé que se exceptúa solo una de las causales de remoción, pero eventualmente podría quedar este oficial de cumplimiento, o la persona a cargo de probidad interna, demasiado subordinado, demasiado controlado por el fiscal nacional, cuando debiese tener una mayor autonomía, digamos, una mayor independencia para efectos de tomar decisiones que pueden ser complejas y pueden comprometer eventualmente incluso los deseos del fiscal nacional. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, señor presidente. Es importante que estas instancias de control tengan autonomía y que no signifique darle más poder a quien dirige la institución, una institución que goza ya de una autonomía bastante relevante, que por lo mismo hay que tener cuidado de no caer en excesos, creo yo. Muchas gracias. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, a mí me parece que queda de mucha mejor manera, más ordenado que lo que al menos teníamos en el texto original respecto a la unidad de probidad interna, eso sin ninguna duda. Pero me llama la atención dos elementos que quisiera que nos pudieran aclarar, que tiene que ver con la letra G, ejercer las demás funciones que le encomienda el fiscal nacional mediante reglamento. Eso me parece problemático desde el punto de vista que las funciones tienen que quedar radicadas por ley, creo yo, porque entregar el reglamento que se le entreguen más funciones puede ser una cosa sin límites. Y creo que eso hay que dejarlo debidamente regulado, considerando además que el fiscal nacional va a estar detrás de esta unidad de probidad interna. Y lo otro, presidente, tiene que ver con todavía no me queda claro el oficial de cumplimiento actuará con plena autonomía e independencia. Uno entiende que esa plena autonomía e independencia siempre la tiene en virtud de sus funciones y atribuciones que están entregados en este mismo artículo. Entonces, no sé si tiene algún elemento adicional que me gustaría que me lo explicaran, porque si hay una seguidilla de letras que establecen las funciones y atribuciones del oficial de cumplimiento, ¿por qué habría que ponerle además que funciona con plena autonomía e independencia? No sé si es redundante o agrega algún elemento que quizás yo en estos momentos no logre descifrar. Y lo último, presidente, porque además dice que guarda en relación con materia de su competencia en el antepenúltimo inciso. Y la última parte dice: el fiscal nacional deberá asignar la unidad de cumplimiento al personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. Eso es como obvio, como que tiene que ser así. ¿Por qué incorporarlo? Porque me parece que eso es propio además de la autonomía presupuestaria dentro del Ministerio Público. Entonces, bueno, quisiera que me aclararan eso, presidente, porque
A ver, ¿qué pasa si eso no está? ¿Quiere decir que el fiscal, quiere decir que no van a estar los recursos necesarios para que esta entidad funcione adecuadamente? ¿Por qué lo digo, presidente? Porque quizás habría que agregar, porque si es así, y me parece que no es el caso, habría que agregar quizás una norma similar en todas las unidades que se están creando o todas las unidades destinadas, porque si no la tienen, uno podría pensar que no van a tener todos los recursos necesarios para poder funcionar. Entonces, no sé si eso limita o bien establece claridad respecto al funcionamiento de esta unidad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Nos encantaría seguir, pero lamentablemente la Secretaría me informa que estamos en el horario. Vamos a darle prioridad total a este proyecto. Vamos a hacer sesiones más largas la próxima semana si es necesario. Estamos muy comprometidos con hacerlo, pero obviamente por la gravedad de lo que había pasado con el prófugo, era importante dedicarle tiempo a eso. Confiamos en eso, diputado Longton. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.